¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Comenzamos nuevamente con biología. ¿Mm? ¿Cómo estás? Me merezco un 5. Silvia, ¿cómo estás? Bien. Sergiño, José Alejandro, María Camila, ¿cómo les ha ido? Nuevamente comenzamos con biología y seguimos con el mismo tema de homeostasis en los seres vivos. Pero hoy ya vimos todo lo que era la célula, lo que son los tejidos, ¿cierto? Vimos también todo lo que era la fisiología vegetal, cómo funcionaban los vegetales. Y hoy vamos a ver los animales. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, por favor, recuerden que en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia están los videos. También en la página pueden encontrar los videos, hay bastante material, ¿cierto? Y si ya después de ver los videos y repetirlos, si tienen dudas me pueden escribir al correo biología@puntajenacional.com. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver la homeostasis en los seres vivos y vamos a ver los animales, ¿cierto? Pero, ¿qué es un animal? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es un animal? Entonces, un animal llamado animal es a lo que se caracteriza por la capacidad para la locomoción. Aunque no todos se mueven, tienen esa capacidad, ¿cierto? Pero como me preguntaban la semana pasada o antepasada, no me acuerdo de eso, acerca de los corales, que me preguntaban, pero los corales, ¿qué son? Los corales son animales. Lo que pasa es que esa coraza coralina es como la protección que tiene el coral en sí, ¿correcto? Terry sí es un ser vivo. ¿Pero qué es un ser vivo? ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo estás? Básicamente, un animal se distingue es porque tiene células eucariotas, ¿cierto? Que no tienen clorofila y no tienen pared en sus células. Eso es clave, no tienen ni clorofila ni pared en sus células, ¿correcto? Y animales, pues, si plantas había una gran diversidad de plantas de formas, colores, tamaños, pues en animales, como pueden ver, tenemos un montón, ¿cierto? Un montón de diversidades, pueden ser como los felinos, ¿cierto? Los reptiles, tenemos aves, tenemos insectos, los marsupiales, en fin, una gran diversidad en los animales. Sí, Paul, somos animales, correcto. Es que nosotros decir que somos los seres humanos y los animales y hacer esa diferenciación es porque nosotros nos creemos en lo más de lo último, mejor dicho, nosotros nos creemos que antes de nosotros no hay nada. Y no, resulta que nosotros somos tan animales como cualquier animal. Y eso de racionales, Dylan, pues déjame dudarlo porque a veces somos bastante irracionales. Los animales cuidan su medio ambiente, cuidan su entorno, cuidan su ecosistema. Nosotros lo que hacemos es dañarlo. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a ver después. Marsupiales como quienes, hay muchísimos. Ustedes el más famoso que conocen, vea. Aquí tenemos en la foto. En la foto tenemos aquí este. ¿Sí lo ven? Vea. Un marsupial, los koalas. Pero tenemos otros, como los canguros, el demonio de Tasmania, los wombat, todos sus marsupiales.
Incluso, ustedes dirán, va, pero todos están en Australia. No, también tenemos marsupiales aquí en Colombia. La famosísima chucha o zarigüeya. Esos son marsupiales también, ¿correcto? No, los lémures son lemúridos, no son marsupiales, Juan. Y la ranita se llama ranita marsupial, Yalila, pero no es un marsupial, es un reptil. Se llama marsupial es porque también carga los huevos. ¿Qué pasó, Silvia? Yo no te ignoro. Cuéntame cuál fue la pregunta. Ah, ya. Es que no la había visto. A veces el chat pasa rápido, pero es... sí, nosotros tenemos células eucariotas. Salas. No, homínidos hay bastantes, pero no nos metamos en ese tema todavía. Eso lo vamos a ver cuando veamos más la taxonomía. Vamos a mirar todos esos homínidos y marsupiales, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a ver es cómo funcionan, cómo hacen todas sus funciones vitales, ¿correcto? Ah, bueno, y son tisulares, es decir, forman tejidos, que ya los habíamos visto, ¿cierto? ¿Qué características tienen los animales? Son eucariotas y pluricelulares. La nutrición es heterótrofa por ingestión, ¿correcto? Es decir, ellos no fabrican su propio alimento, sino necesitan de otros que ya lo han fabricado. ¿Mm? Es un metabolismo aerobio, ¿cierto? Los animales son aerobios, necesitan un ambiente en presencia de oxígeno. Mm, Linet, ¿por qué son marsupiales? Bien, son marsupiales porque cargan una bolsa que se llama marsupio. Ellos, los hijos nacen, ¿cierto? Pero nacen todavía como fetos y terminan su desarrollo en una bolsa externa, no adentro. Pues la bolsa del canguro, todas esas bolsitas donde terminan de su desarrollo. Por eso se llaman marsupiales. Bien, si a veces no les respondo es porque recuerden que hay un delay como de 10 a 15 segundos, entonces a veces no les respondo inmediatamente, trataré de responderles siempre. No necesariamente en el vientre, Miguel, pero sí, alguna de ellas está en el vientre. Entonces, sigamos, sigamos con el tema. La reproducción, la mayoría de especies animales se reproducen sexualmente, es decir, necesitan dos células, gametos que se fusionen, ¿cierto? Vamos a ver estelas. ¿Qué estelas, Salas? No entiendo la pregunta de estelas y esas cosas. ¿Cómo qué? Ah, Yalila, heterótrofo es que produce no produce su propio alimento, el alimento es externo, necesita de otros animales, como las plantas que son autótrofas. Las plantas son autótrofas, ¿cierto? Quiere decir que fabrican su propio alimento. Nosotros no lo fabricamos, lo consumimos externo, ¿correcto? Aerobio quiere decir que necesita oxígeno. Todos los animales necesitan oxígeno. En cambio, por ejemplo, algunas bacterias no necesitan oxígeno, son anaerobias, son con otros gases con lo que fabrican todo eh, sus procesos metabólicos. Los hongos no son autótrofos, los hongos son heterótrofos, los hongos no fabrican su propio alimento. ¿Mm? Bien, entonces, todos los animales se reproducen, todos no, la mayoría se reproduce sexualmente, pero hay algunas que no son sexuales, se reproducen por parterogénesis. ¿Mm? ¿Qué es parterogénesis? Parterogénesis es una peculiaridad en donde la madre o la mamá, para no que no se suene muy alzado, la mamá
La célula no se divide por meiosis, sino queda completamente con la carga genética total y tiene hijos, como por ejemplo aquí estas lagartijas, ¿cierto? La mamá y las hijas son iguales porque se reproducen por partenogénesis, es como como una especie de clonación, para que me entiendan. ¿Mm? Las células no tienen pared celular, dijimos que eran eucariotas. ¿Mm? Y por último, los tejidos son diferenciados y especializados, ¿cierto? También tienen simetría. Entonces, por ejemplo, la simetría de esta es simetría radial, es decir, por cualquier plano donde yo lo corte, va a ser como un espejo. ¿Mm? En cambio, este es asimétrico. No, este coral no tiene simetría. ¿Mm? Y si miramos, nosotros los seres humanos solamente tenemos una simetría bilateral. Porque si nos cortamos así, no tenemos simetría. Pero si nos cortamos en este plano, bueno, suponiendo que la línea está recta, tendríamos una simetría. Nuestro lado izquierdo es igual a nuestro lado derecho. ¿Correcto? Mm, No, Salas, no, o sea, no. La clasificación es distinta, en algunas se habla de dominios y en otra de filum, pero eso lo vamos a ver más adelante, no quiero meterme todavía con ese tema de clasificación, ¿vale? Claro, hasta ahí. Más bien, Salas, si tienes, mándamela al correo, la pregunta clara y yo te la respondo para no irnos por las ramas que en este tema porque es bastante larguito, ¿vale? Sí, los heterótrofos son consumidores, luz Day. Bien, entonces uno de los principales sistemas que tienen para su funcionamiento los animales, ¿cierto? Eh, es el digestivo, ¿cierto? Que es el digestivo que se encarga de abastecer el cuerpo de nutrientes y proporcionar energía, o sea, los nutrientes para poder proporcionar la energía y los materiales para el crecimiento y mantenimiento, ¿correcto? Entonces, un sistema digestivo, vamos a mirar primero el humano, ¿cierto? Está formado por la boca, el esófago, que es un conducto, ¿m? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y las glándulas anexas como el hígado y el páncreas, ¿correcto? Pero tiene muchas variaciones. ¿Mm? Por ejemplo, los rumiantes, el estómago está dividido en varias cavidades. Cuatro. Entonces por eso tienen que rumiar. Mm, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, tenemos que lo primero que se da es la ingestión, es decir, a través de la boca, yo ingiero el alimento. Pero aquí en la boca tengo una primera digestión, ¿sí? Tengo una digestión primaria. ¿Mm? La digestión primaria, por eso es que yo tengo que masticar muy bien. El ano es un esfínter que pertenece al colon descendente. Sí, señor. No, al excretor no. Ya vamos a ver más adelante el excretor, Gustavo. Rumiar, ¿qué significa? Rumiar es que ellos consumen el alimento, llega al estómago, ¿m? Lo hacen una digestión y después se devuelve otra vez a la boca, lo vuelven a masticar y devuelve otra vez a otra parte de otro estómago. Por eso es que dice que tienen cuatro estómagos las vacas, porque cada uno va haciendo un proceso. ¿M? Por eso es que las vacas ustedes a veces la ven masticando como si fuera comiendo chicle botadas en el pasto. Por eso es que también uno a veces ve a muchas personas
sentadas en los parques, masticando chicle, parece que fueran rumiantes. Entonces, la digestión primaria se da en la boca, por eso es que cuando yo mastico tengo las glándulas salivares, recuerda que ya las habíamos visto. Entonces ellas lo que hacen es empapar el bolo alimenticio para que haya una primera digestión, es decir, la saliva tiene algunas enzimas que ayudan a que el alimento empiece a descomponerse, por eso es muy importante masticar. Cuando ustedes no mastican muy bien, es que a veces está esa sensación de llenura, ¿cierto? Después pasa la deglución. ¿Qué es la deglución? Cuando yo paso el alimento y baja por el esófago y llega al estómago donde se hace una segunda digestión. Aquí es donde yo ya tengo los jugos gástricos. ¿Cuáles jugos gástricos? Los jugos gástricos que secreta, por ejemplo, el hígado o el páncreas, que llegan aquí y secretan, y el ácido clorhídrico que tiene el estómago para ayudar a descomponer el alimento. Hay alimentos que caen pesados, por ejemplo la carne, ¿cierto? Porque se requiere mucho tiempo en el estómago para que se descomponga. El estómago simplemente es una bolsa que ayuda a descomponer el alimento. En el estómago no hay una absorción de alimentos como tal. Algunos de ustedes a veces les ha dado como acidez y es porque aquí el estómago tiene un anillo que se llama un esfínter que se cierra. Cuando ese anillo hay un paso, cuando yo acabo de comer y quedo muy lleno y me acuesto, de una vez algo de este ácido pasa y eso me empieza a quemar las paredes. Por eso es que se produce la acidez. Por eso es bueno tomar un poquitico de leche, que es un poquitico básica, para bajar esa acidez. ¿Correcto? Entonces, ya después de que ya he destruido todo el alimento y no, eso es mentira, Vanessa. Esa es la mentira más grande que nos dicen a todos nuestros papás. El chicle no se le va a pegar a uno las paredes del estómago. Es una gran, gran, gran mentira. Entonces, después de que ya lo he destruido, ¿cierto? Aquí hay otro esfínter que también se abre y baja. ¿Baja a dónde? Al intestino delgado. En el intestino delgado se da la absorción, es decir, dentro del intestino delgado es donde el alimento verdaderamente es absorbido, es donde todos los nutrientes que ya logré separar aquí, vienen aquí y entran ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Aquí ya es donde estos alimentos pasan al torrente sanguíneo, a la sangre. Por último tengo la digestión. ¿Qué quiere decir eso? Ya paso todo lo que ya me sobró, todo lo que no me sirve. ¿Mm? Todo lo que no me sirve. Ah, bueno, el intestino delgado está dividido en tres, en duodeno, yeyuno e ileón. ¿Mm? Y ya la gestión se hace por el intestino grueso, que es donde yo tengo el colon ascendente, transverso, descendente, recto y ano. ¿Mm? Pues sí se lo pueden tragar, pero no lo aconsejaría yo, no es... Si quieres se lo pueden tragar. El chicle en realidad es un caucho. Literalmente es hecho con caucho. ¿Mm? Bueno, Manuel, lo que te dicen es que uno no se puede meter a una piscina una hora después de haber comido. Y eso es porque básicamente, eh, como cuando el estómago está en movimiento, ¿cierto? Ahí el torrente sanguíneo está produciéndole, mandándole, se desvía hacia el estómago para que produzca energía, ¿cierto? Entonces, ustedes se meten a nadar y lo que le puede producir es un calambre porque las extremidades, las que son brazos y piernas, casi no se necesitan. Entonces, el torrente sanguíneo va hacia el estómago y la sangre que está llegando a las piernas, a los brazos es muy poca y puede producir los calambres, pero nada más. El intestino
de una persona puede llegar a medir hasta 10 metros, más o menos, ¿cierto? Pero depende, por ejemplo, los herbívoros, o sea, los animales que consumen hierbas, plantas, tienen un intestino delgado mucho más grueso, mucho más, perdón, más grueso, no, un intestino delgado mucho más largo que los carnívoros. ¿Mm? Sí, el color café, pues digamos que es una consecuencia después de todo lo que ya es todos los desechos. Y eso lo produce como la compactación se hace en el intestino, ¿cierto? El de gestión es expulsar los desechos, lo que ya no nos sirven a nosotros. Sí, Diego, nosotros tenemos algunas bacterias que nos ayudan a la digestión. Sobre todo los rumiantes o los herbívoros en general tienen muchas bacterias que les ayudan a degradar la celulosa. Porque recuerden que los vegetales tienen la pared celular con celulosa. ¿Mm? Entonces, es difícil, es muy dura. Entonces, ellos tienen algunas bacterias que le ayudan a degradar esa celulosa y expulsan metano. ¿Mm? Mm. Un corte en la digestión. ¿Cómo hace un corte en la digestión? ¿Que para la digestión? No, la digestión es algo que nosotros no tenemos. Comemos y eso está en el estómago y se va. El estómago sigue trabajando si nosotros no lo pensemos. No, no, Dylan, no se pega. De hecho, el ácido clorhídrico disuelve todo ese caucho. Por lo que comemos. Por lo que comemos y cómo y la absorción de los nutrientes que tenemos. De hecho, los de los perros tampoco. De hecho, los excrementos de los carnívoros casi no sirven para, para abono. ¿Mm? Lo que sirve para abono son los excrementos básicamente de los herbívoros. ¿Qué no entendiste, Juan? El estreñimiento se da por muchas razones. Uno, por falta de fibra, que nos ayuda a que la digestión sea mucho más lenta, y otra por falta de agua. Entonces, cuando ustedes hagan de cuenta que ustedes tienen una plastilina, que la plastilina cuando está nueva y caliente, ustedes la pueden mover bastante, pero cuando ya está muy seca, la plastilina es muy dura, entonces no la pueden mover. Asimismo, pasa con el intestino. El intestino, si no tiene el agua suficiente, no puede formar ya el desecho y se demora mucho en salir, por eso da estreñimiento muchas veces. Porque la fruta básicamente son azúcares. Es ligeramente ácida. Perdón, es ligeramente básica la leche. Los lisosomas es cuando ya entra al torrente sanguíneo y se distribuyen esos nutrientes hacia cada una de las células. Porque estás degradando y cuando masticas tienes algunas enzimas que empiezan a degradar los compuestos de la carne, la proteína de la carne. Lo básico es un pH superior a 7, sí señor. Ah, ok, Manuel. Mm, no, o sea, eso no se da porque nos bañemos, no, esos son mitos que se dan. Sí, el páncreas segrega la insulina, pero a la sangre, y la sangre es donde absorbe el azúcar. Ya lo vamos a ver ahorita cuando hagamos otro sistema. Sí, sí, Dylan. Los ribosomas son los que fabrican las proteínas. Ya lo vamos a ver. Creo que la próxima clase ya nos toca empezar a ver lo de los ribosomas. Alcalino y ácido es lo mismo que básico y ácido. Ya vamos a verlo, Ibrahim. No te afanes. Carla, bienvenida. Llevamos, hoy es nuestra cuarta clase de biología. ¿Mm?
Entonces, las demás clases las puedes encontrar en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia, tal cual como se menciona aquí. ¿Mm? Ahí encuentras las demás clases o las puedes encontrar en la página www.puntajenacional.co. ¿Correcto? Bien, por ahí me preguntaban, ¿el excretor es el mismo? No, ahora miramos el excretor. El excretor es muy importante porque mantiene las condiciones de homeostasis, es de equilibrio, ¿cierto? Que hay en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Filtran los desechos celulares, también filtran algunas toxinas y el exceso de agua y nutrientes. Por eso es que cuando van a hacer una prueba de dopaje, toman una muestra de orina, porque va a eliminar ciertas toxinas que ya se sabe que están cuando se han dopado, ¿correcto? Vanessa, las clases son desde las 5:30, todos los días de lunes a jueves. El sistema excretor humano básicamente está conformado por los riñones, los uretres, la vejiga y la uretra. Los uretres y la uretra son conductos, la vejiga es una bolsa de almacenamiento y los riñones son muy importantes porque es donde se hace la absorción de los nutrientes. ¿Cómo funciona? Pues los riñones están conformados por un tipo de células muy especiales que se llaman las nefronas. No confundir con neuronas. Sí, Silvia, tienes razón. Las nefronas es donde se hace la verdadera absorción de el agua. Entonces, en el riñón, el riñón es muy importante porque hay una irrigación sanguínea bastante. Entonces ahí llega lo que es la arteria y la vena renal. Si mucha sal puede dañar los riñones y produce cálculo. Entonces, llega aquí la sangre, pasa aquí a esto, ¿cierto? Que es donde están las nefronas, que son estas. En las nefronas están conformadas aquí por la cápsula de Bowman. No es necesario que aprendan estos nombres, ¿no? Los digo nada más como para que sepan de referencia y que cuando otra vez se las mencionen sepan dónde están. La cápsula de Bowman está aquí conformada por un glomérulo, que es esta bolita, ¿cierto? Donde empieza aquí la asa de Henle. El asa de Henle es donde se hace la reabsorción de agua. El agua que nosotros necesitamos, ¿cierto? Vuelve al torrente sanguíneo y la que no llega aquí al tubo colector, ¿cierto? Este tubo colector me la envía al ureter renal, ¿cierto? Y ahí es donde ya elimino esa agua. Que tomas mucha agua, Valentina, eso significa si la orina es muy transparente. Así aburrido estás que ya quieres saber cuántas clases están, Juan. Sí, claro, se puede vivir con uno solo, pero obviamente toca bajar el consumo de sal, hay que tomar bastante agua para que esté mucho más diluida y pueda funcionar mejor. ¿Mm? ¿Por qué la sal? Ah, muy buena pregunta. Me merezco un 5. Te ganaste un 5 por esa pregunta. Una parte, las sales, no necesariamente la sal común, las sales en general pueden llegar a formar lo que son los cálculos, pero no necesariamente por eso se dañan los riñones por la sal. Resulta que nosotros vimos un proceso muy importante que se llamaba la ósmosis. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando ustedes consumen mucha sal, ese proceso no se da. Por lo tanto, no se puede eliminar lo que se debería eliminar. ¿Mm? Claro que con una persona con un solo riñón tiene que tener un cuidado especial. De hecho, cuando los riñones funcionan muy mal, eh, algunas personas les tienen que hacer una diálisis. ¿Qué es una diálisis? Te sacan la sangre, pasa a una máquina de diálisis donde hay una ósmosis ahí y eliminan las sustancias que tienen que eliminar
y te regresa la sangre ya filtrada. Es un proceso sumamente tedioso, harto, pero a algunas personas le toca hacer. ¿Mm? Uy, Terry, ahí sí me mataste, no sé por qué, ni siquiera sé si se pone verde la persona cuando los riñones no le funcionan. No lo sé, como ustedes bien saben, no soy médico, pero bueno, yo te averiguo ese dato y te lo tengo para la próxima. Pueden ser muchas, incluso las causas pueden ser de origen genético. Sí, porque uno puede con un solo riñón, puede funcionar, pero está funcionando con un solo filtro, no con los dos. El agua es buena, pero no en exceso. ¿Mm? Poca agua, se deshidrata uno, puede producir estreñimiento, etcétera, etcétera. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando van a clima caliente, primero no orinan lo suficiente. ¿Por qué? Porque aquí en el asa de Henle se hace mayor reabsorción porque el cuerpo nosotros lo necesitamos, entonces la orina que sale es muy poca. ¿Mm? Entonces, incluso en tierra caliente, la orina es de un color mucho más amarillo intenso, porque es más concentrada. La orina de los gatos, como ellos casi no toman agua, o lo de los conejos, que ellos casi no toman agua, o de animales del desierto, como camellos o la rata del desierto, es una orina muy, muy concentrada y huele horrible, porque ellos, como tienen que aprovechar toda el agua, el asa de Henle es mucho más larga y absorbe mucha más agua, ¿cierto? No eliminan, sino la absorben otra vez para los procesos. Claro, si no elimino las sales, me va a afectar la presión arterial, luz de. No es el exceso de calcio lo que produce lo que afecta la presión, porque todo en exceso es malo. Tomar mucha agua lo que hace es una sensación de llenura, pero en realidad no tienes nutrientes y ayuda a diluir mucho los nutrientes. Si ves, Vanessa, tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ahora pasamos al sistema muscular. El muscular mueve el esqueleto, es decir, sirve para el movimiento. Controla también el movimiento de los órganos involuntarios, como el estómago que ya habíamos visto. Y aparte de eso, también mueve el corazón, ¿cierto? Pues ya habíamos visto que se mueve el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. ¿Mm? Es muy sencillo. Nosotros tenemos varios tipos de movimiento muscular. Tenemos la flexión, que es cuando yo doblo, extensión, ¿cierto? Abducción es cuando yo me alejo del plano y aducción es cuando me acerco al plano del cuerpo. Y tenemos la pronación, ¿cierto? Y la supinación, que es como tipos de rotación. ¿Claro hasta ahí? Tenemos muchos músculos, no es necesario que aprendan los nombres: bíceps, tríceps, cuádriceps, abductor mayor, abductor menor, glúteos, macetero. Son un montón, pero no es necesario que se aprendan todos los músculos. ¿Mm? Y eso está muy ligado a este sistema, al esquelético. Entonces, los músculos están fijados a los huesos para poder darle un movimiento a todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con los párpados? Lisette. Los papados, parapados o los párpados. Los párpados son de movimiento voluntario. Tú los puedes cerrar, los puedes abrir, ¿cierto? Pero tienen un movimiento reflejo que es cuando tú pestañeas. ¿Mm? El esternocleidomastoideo está acá. Es este. Acá. Bien. Entonces, el esqueleto me da un sostén, le da forma, ¿cierto? Le da forma, pero también sirve para la producción de sangre. En la parte interna, los huesos largos, como los huesos del fémur, hay una producción de sangre.
¿correcto? Los calambres es cuando hay un recogimiento involuntario de un músculo. Eso se puede dar ese movimiento por falta de oxigenación en el músculo como tal. Entonces, todo el sistema esquelético está formado por huesos, por cartílago, ¿cierto? Los tendones, que los tendones son lo que me fija a mí, al músculo con los huesos. Esos son los tendones. Y los ligamentos que me fijan a mi músculo con músculo o hueso con hueso. Otro sistema que tenemos es el endocrino. El endocrino es un sistema que me va a controlar todos los procesos fisiológicos de forma química. O sea, yo tengo dos formas de controlar todos los procesos: eléctrica y química. El endocrino es de forma química. Hematopoiesis se llama el proceso, Romey. Fabricación de sangre. Y es cuando ustedes, por ejemplo, no han comido hueso de pollo, que a veces partían el hueso y veían lo que llaman las tías y las abuelas el tuétano del hueso. Eso es, ahí es donde se está fabricando la sangre. Bien, entonces volvemos al endocrino. El endocrino controla todos los procesos fisiológicos de forma química. Y está formado por glándulas que secretan hormonas. Como habíamos dicho, las hormonas son sustancias químicas que llegan al torrente sanguíneo y concentran, no, controlan los procesos fisiológicos. Ay, qué bonita pregunta, Linet. ¿Cómo se llama la que produce los sentimientos? Eso es simpático. Los sentimientos es simplemente un juego de hormonas donde está la dopamina, está la fenilarina, está la oxitocina. Entonces empiezan a jugar las hormonas. Unas suben, otras bajas, una me produce felicidad, las otras no, entonces por eso es que yo me siento bien con la persona, porque tengo la dopamina, entonces estoy eufórico y me siento bien con esa persona. Pero ya cuando bajan los niveles de dopamina empieza a generarse la oxitocina, y la oxitocina es una hormona que secreta y hace que yo esté tranquilo, conforme. Entonces es cuando dicen que la relación ya entra en una etapa de tranquilidad. Mm. Eso se debe a la cantidad de células madres que tienen y a la capacidad de reproducción de esos tejidos, ¿sí? De que las células se reproduzcan, se reproduzcan las células y me formen otra vez esos tipos de tejidos. ¿Mm? Ya vamos a verla, esperen, no se me adelanten, no se me adelanten. Procesos fisiológicos son todos los procesos que tenemos nosotros, el cuerpo. Entonces, las principales glándulas que tenemos está el hipotálamo, ¿cierto? La hipófisis o glándula maestra. Esta es la que me controla también las otras glándulas. Pues se especializa en las glándulas del sistema endocrino. Tenemos la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Cada una de ellas secreta una hormona diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos la hipófisis, secreta la vasopresina, la oxitocina, la hormona del crecimiento, la tiroides, la TSH, que es la hormona tiroides estimulante. La tiroides, la tiroxina y la calciotocina. Entonces esta es la que me sirve para regular el calcio y el yodo. Tengo la paratiroides,
que me ayuda a regular creo que el fósforo, si no estoy mal. Timo produce los linfocitos, el páncreas que me secreta la insulina y el glucagón. Entonces ustedes me preguntaban acerca de la insulina y el glucagón. Entonces, cuando ya el azúcar está degradado, recuerdan que cuando comía algo que me lo degradó y ese azúcar llegó a la sangre, la insulina ayuda a que ese azúcar llegue a los músculos y se fije en los músculos. El glucagón lo que hace es que ese azúcar la libere en los músculos, listo para hacer el ejercicio. Correcto. Cuando no tengo suficiente insulina, ese azúcar queda en la sangre. Y es ahí donde hay problema. Aumenta los niveles de azúcar y me puede producir la diabetes. La endorfina, las endorfinas se producen en la hipófisis, sí, señor. Mm. Las únicas que son diferentes son las glándulas sexuales, pero ya las gónadas que llamamos. ¿Por qué? Porque las masculinas producen testosterona y las femeninas producen estrógeno y progesterona. ¿Correcto? Tenemos las suprarrenales que producen la adrenalina y tenemos otras glándulas que pueden ser los riñones, secretan algunas, la renina, la mucosa gástrica y la placenta. ¿Correcto? O sea, más que aprenderse todos estos nombres, más que aprenderse todos estos nombres, a no ser que vayan a estudiar medicina, más que aprenderse todos estos nombres, lo importante es que ustedes tienen que saber qué es el sistema endocrino, ¿cierto? Y qué es lo que controla. Lo vamos a ver ahorita más adelante. No te afanes, Vanessa, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos el respiratorio. El respiratorio proporciona un área para el intercambio de gases entre la sangre y el medio. Permite la obtención de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. No, la sangre es roja porque la hemoglobina es rica en hierro y por eso es roja. Y se dice que es azul, las venas son azules porque transportan es CO2, dióxido de carbono. Básicamente la testosterona ayuda a crecer los músculos. Y esa testosterona es anabólica y por eso es que mucho de esas cosas que dan en los gimnasios para incremento de masa muscular son hechas son así, son esteroides. La testosterona es un tipo de esteroide. Bien, está formado por las fosas nasales, que es por donde entra el aire, la tráquea, los pulmones, branquias en los peces. Entonces, hay varios tipos de respiración. Está la cutánea, ¿cierto? Que es a través de la piel. ¿Mm? ¿Mm? Está esta que es de branquias externas, que la tienen algunos tipos de animales, que las branquias quedan por fuera, como plumas, entonces cogen son básicamente acuáticos, como los tritones, aunque a los que les guste la literatura, eh, este animalito que ven ahí, es como el oxalot. ¿Mm? Tenemos las branquias internas, como en los peces, ¿cierto? Que ya las branquias están internas. Tenemos traqueal, como en los insectos, que es a través de un espiráculo y una tráquea. Y la tenemos ya pulmonar, como en los animales superiores. Pues el diafragma hace parte del sistema muscular y lo que hace es ampliar la cavidad. Al ampliar la cavidad, aumenta el volumen y por intercambio de presiones, por diferencia de presiones, entra el aire. Simplemente es aumentar el volumen, cambia la presión y entra el aire. Con un solo pulmón, supongo que quiere decir que se puede ir con un solo pulmón. No, es muy difícil, no le llega el suficiente oxígeno. La insulina es una hormona y la morfina es una especie de droga, sí.
de medicamento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miremos esta. En la actualidad, esta especie de mono es exitosa en bosques húmedos tropicales. Debido a sus movimientos, estos monos deben consumir diariamente una gran cantidad de energía, por lo que requiere una dieta rica en calorías. De las siguientes, la dieta que mejor se acomoda a los requerimientos de estos monos sería... La endorfina es una hormona. Bueno, contestemos esta pregunta. ¿Y cuál creen ustedes que sea? Que sea mayor en frutos, mayor en hojas que en frutos, que sea mayor en insectos, hojas y semillas, que sea hojas, frutos e insectos, o que sea un 10% de hojas, semillas y un 70% en frutas. ¿Cuál creen ustedes que le proporciona más calorías? Sí, señor Sebastián, como son esteroides, hace que haya un exceso de testosterona y de esteroides en el cuerpo, por lo tanto deja de producirse, por lo tanto se pueden atrofiar los testículos. Bueno, Yalila, la C. ¿Es la única valiente en contestar? Carol, la C. Linet, la C. Terry Paulina, la B. ¿Preguntas o estás seguro, Jaime? Andy, la C. Ibrahim Cuadrado, la D. Silvia, la C. Manuel, C. The Best. Linet, escoge una. Vanessa B. Carlos D. Napo D. Angie A. ¿Recuerdan que les dije en la clase pasada qué era lo que era el fruto? Y hoy se los volví a repetir cuando me preguntaron que por qué los frutos se digerían mucho más rápido. Les dije que era básicamente porque eran azúcar. El azúcar es rica en calorías, ¿cierto? Entonces, una dieta rica en calorías tendría una gran composición de frutas. Por lo tanto, la respuesta es la... Vamos a leerlo. En los seres vivos el contenido interno de agua se mantiene constante gracias a una serie de mecanismos reguladores. En el caso de los mamíferos, las hormonas cumplen un papel importante. En el siguiente cuadro muestra la función de dos hormonas implicadas en el equilibrio hídrico de los mamíferos. La ADH incrementa la reabsorción y la aldosterona incrementa la reabsorción de iones sodio y cloruro en los riñones. Si se piensa en términos de mantenimiento de la cantidad de agua en el cuerpo, podemos decir que la función de estas hormonas es opuesta, ya que aumenta la eliminación de iones y la otra disminuye. Diferente debido a que una aumenta la cantidad de agua en la sangre y la otra disminuye. Similar porque las dos conllevan un aumento del volumen de agua en la sangre. D, incompatible porque una anula la acción de otra. Y entonces aquí es donde vemos cómo el examen saber nos pone dos temas que parecían que no tenían nada que ver y sí tienen que ver. Uno es todo lo que tiene que ver con las hormonas y dos, la ósmosis. Entonces, esta incrementa la reabsorción de agua, pero si yo reabsorbo los iones sodio y cloruro en los riñones, lo que hago en realidad es aumentar la concentración de esto en la sangre y pierdo el agua. Entonces es opuesta. Entonces no es opuesta ya que una aumenta la eliminación de iones y la otra disminuye, sino diferente porque una aumenta la cantidad de agua en la sangre y la otra la disminuye, porque al aumentar los iones en la sangre lo que hace es absorber el agua y la otra es... Entonces la respuesta es la